Muy buenos días para todos. Les damos una especial bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas desde diferentes lugares del mundo, como lo son Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, México, Portugal. Gracias por permitirnos llegar. em, a esta hora en sus lugares de residencia. En este momento vamos a dar inicio al foro de expertos, innovación, normatividad y optimización logística, decisiones estratégicas para una cadena de frío eficiente. Les recordamos, este es un espacio para la promoción del Diplomado Internacional de Refrigeración con énfasis en logística de cadena de frío. Es un programa académico de 127 horas que busca fortalecer las competencias prácticas en el diseño, operación, mantenimiento y gestión de sistemas de refrigeración eficientes. Su enfoque está orientado pues para garantizar la calidad, seguridad y conservación de productos perecederos en cumplimiento con la normatividad nacional e internacional vigente. Hoy tendremos pues un espacio de diálogo con expertos del sector en donde abordaremos los principales retos técnicos, regulatorios y de innovación que enfrenta la cadena de frío en Colombia. Será una oportunidad para conocer de primera mano las tendencias, oportunidades y habilidades clave, todo esto necesario para liderar procesos logísticos más eficientes, seguros y sostenibles. Me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Angie Sandoval, yo los estaré acompañando durante la ejecución de este foro y pues antes de iniciar vamos a tener en cuenta las siguientes recomendaciones para la correcta ejecución de este espacio. Todas las preguntas, dudas y inquietudes que puedan surgir en medio de la conferencia las pueden dejar por medio del chat. Es una herramienta que van a ubicar en la parte inferior, en una cinta de opciones que van a ubicar donde están conectados desde sus dispositivos. Ahí pueden dejar toda duda e inquietud. Asimismo, si presentan alguna falla de conectividad, les recordamos salir y volver a ingresar por el enlace que se les hizo llegar a su correo electrónico. Por otro lado, recuerden que este espacio está siendo grabado para ser posteriormente subido al canal de YouTube y puedan pues tener este material para retroalimentación o compartirlo con personas que ustedes crean que es de su interés. Listo, sin más preámbulos, vamos a dar paso pues al ingeniero Diego Arias. Él es ingeniero electrónico, especialista en sistemas de refrigeración y control industrial. Cuenta con más de 15 años de trayectoria en diseño, ejecución y mantenimiento de sistemas de refrigeración, control industrial, redes eléctricas aplicadas al sector. Ingeniero, adelante, bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este foro. Digamos que lo que nosotros hemos evidenciado, estamos evidenciando, es el crecimiento de las nuevas tecnologías en el sector de la refrigeración. Entonces, vemos que hay una gran oportunidad y que, digamos, que necesitamos seguirnos preparando porque la tecnología ha empezado a aumentar, a pesar de que la física, pues, la termodinámica se mantiene. La refrigeración es un campo que continuamente presenta evolución, temas de eficiencia de energía. La energía se vuelve más escasa o es más difícil generarla. Entonces, nosotros necesitamos, y las ciudades crecen. A medida que las ciudades crecen, digamos, una razón por la que las ciudades existen es porque existe la refrigeración. Entonces, las ciudades crecen en tamaño, en área, y necesitan tener refrigeración. Por el otro lado, las nuevas tecnologías aumentan, la electrónica aumenta, el control aumenta, los sistemas aumentan y por el otro lado la energía se vuelve más costosa. Esa unión, digamos que es un panorama muy alentador para los que trabajamos en esta área porque hay una gran posibilidad de trabajo. Entonces nosotros, digamos desde Acaire, trabajamos para intentar dar o generar contenido de valor y ese contenido de valor entregárselos a ustedes para que conozcan cómo funciona, cómo está funcionando la refrigeración. Seguramente uno desde su área no logra o no percibe otras áreas que son de pronto mucho más grandes o
completamente diferentes al área en la que uno está. Siendo así, desde Acaire preparamos este foro con expertos que ya se los presento y vamos a hacer unas preguntas y vamos a tratar de tener un diálogo sobre cómo ven el panorama, cómo ven el futuro, nuevos refrigerantes, qué prácticas. Entonces vamos a ir dialogando y, como decía Angie, cualquier pregunta que tengan, pues bien recibida será. De nuevo, gracias por asistir. Espero que sea muy entretenido este foro para todos. Y bueno, entonces, bienvenidos nuevamente. Los voy a presentar. Un panelista es el ingeniero Carlos Urrego, quien es ingeniero mecánico que lleva prácticamente más de media vida, más de 30 años, es docente, es consultor, es investigador, trabaja en refrigeración y en climatización y es experto en competencias laborales y en todo el sector de innovación con el Rexit. Entonces, es una persona, digamos, un referente acá para nuestro país, el ingeniero Carlos Urrego. También está el ingeniero Gabriel Gómez, quien es y quien ha trabajado durante muchos años con representando marcas, digamos, con las nuevas tecnologías europeas que llegan a Colombia, tecnologías que están en otros países y que no logran entrar acá, nuevos refrigerantes. Entonces, digamos, es un experto en hacia dónde va el mundo y toda su experiencia siempre ha estado como en la punta de lanza, digamos, viendo qué está pasando en el mundo y qué se puede estar aplicando acá en Colombia. También es una persona muy conocida con muchos años de trayectoria que nos está aportando en el gremio. Y por último, nuestro último panelista es el ingeniero Carlos Ardila, quien trabaja directamente en la industria, en el sector de logística, en almacenamiento, en transporte, quien lleva más de 16 años trabajando en el sector y pues digamos que es una persona experta, es ingeniero mecánico, tiene una especialización en frío y en perecederos y es experto en todo el tema de logística. Obviamente, en su trabajo propio va viendo qué tecnologías van llegando y qué tecnologías se pueden ir aplicando, tanto por, digamos, por la situación socioeconómica del país, también por la situación cultural, qué tecnologías han logrado ingresar y... Bueno, hay miles de temas, exportaciones, semillas, flores, bueno. Entonces, vamos a intentar hacer este foro un poco ameno, lo que quieran preguntar, van preguntando por el chat y pues Angie nos va dando la entrada a cada uno. Por último, nuevamente, bienvenidos y espero que lo disfruten de verdad muchísimo. Angie, ¿será que comenzamos con las preguntas? Claro que sí, ingeniero. Adelante con las preguntas que tenemos. De acuerdo. Entonces, yo quisiera preguntarle al ingeniero Carlos, digamos, desde su punto de vista, ¿qué factores cree que impactan la conservación al ingeniero, pues, al ingeniero Gabriel, desde su punto de vista, qué factores cree que impactan la conservación de los productos? Ah, no, perdón. Yo quisiera que cada uno hiciera una breve introducción sobre el tema de innovación y hacia dónde creen que vamos. Si quiere, por favor, profe, Carlos, si quiere, como dice usted, ¿qué cree que, digamos, hacia dónde cree que va la innovación y hacia dónde cree que va la refrigeración en el país? Buenos días, gracias, Diego. Eh, yo creo que nosotros en Colombia tenemos un reto muy grande, y no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Como, digamos, como situación geográfica, tenemos un reto gigantesco porque tenemos unas condiciones adecuadas para nuestros procesos productivos. Pero para poder hacer ese tipo de trabajo necesitamos una preparación importante. Ese reto grande y esa preparación son los puntos de partida para lo que nosotros queramos hacer. Esa preparación la tenemos que conseguir no solamente teórica, sino práctica. O sea, en nuestros ambientes de trabajo tenemos que velar porque
quienes estemos trabajando, estemos formándonos permanentemente y estemos actualizándonos en todas las tecnologías, como lo decía usted hace un rato, Diego, porque de lo contrario, como se dice popularmente, nos deja el tren. Esas tecnologías y esa aplicación no solamente debe ir a la parte operativa que hacemos nosotros en una planta industrial, no, tiene que ir desde el inicio, desde la concepción de la idea, lo que tiene que ver con el diseño, la fabricación de los equipos, las instalaciones, la operación, el mantenimiento, que no lo limitemos a que sea un mantenimiento de tipo reparativo o correctivo eventualmente, sino un mantenimiento que tenga que ser preventivo o predictivo para que nuestras plantas no fallen, nuestros sistemas de trabajo no fallen. Obviamente debe estar asociado a las buenas prácticas, indudablemente, y dirigido a que podamos hacer un monitoreo y un control permanente de nuestras operaciones para saber qué es lo que está sucediendo y cómo lo podemos mejorar. Ese es nuestro reto y ese es nuestro objetivo principal, diría yo. De acuerdo. Eso, digamos, es constante en el día a día, en todo el tiempo, porque los fabricantes de productos y equipos todo el tiempo están innovando y están cambiando pensamientos, lo que en un momento podría ser, digamos, que no se te contemplaba como el tema de energía ahora es tan importante o no se contemplaba el tema de refrigerantes porque no interesaba, digamos, el medio ambiente, ahora es tan importante. Entonces, digamos que la actualización debe ser constante, tal como lo dice el ingeniero Carlos. Muchas gracias. Desde su óptica y conectando con lo que dice el ingeniero Carlos, ingeniero Gabriel, ¿usted qué piensa de cómo se ve el sector? ¿Cómo lo ve usted? Buenos días. Para mí, considero que estamos viviendo una oportunidad interesante, un momento en la historia único. Hoy hablamos de la refrigeración y los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, hoy hablamos de la refrigeración como, como algo que anteriormente no considerábamos, sino parecía que estaba un poco lejano. Pero hoy en día, si podemos ver, la refrigeración es esencial para mitigar el cambio climático y indiscutiblemente para fomentar el crecimiento de la economía de los países. En América Latina, como lo mencionaba Carlos, tenemos una oportunidad enorme. La ubicación geográfica, es que nuestros países tengan tierras que den frutos, que pueden ser la alacena del mundo, pues hacen que tengamos una fortaleza, si podemos decir, adicional. Pero ¿qué pasa? La refrigeración no solamente está contribuyendo con el tema climático, sino también con la salud de las personas. También el tema energético se relaciona y lo que es la seguridad alimentaria. O sea, es impresionante cuando uno escucha que más o menos casi 500 millones de toneladas de alimentos se pierden anualmente, como el 12% de la producción alimenticia por falta de refrigeración o por un manejo inadecuado. Entonces, un evento como este es una oportunidad para ponernos al día en muy corto plazo. Lo que aprendimos refrigeración hace ya algunos años, pues prácticamente nos tocó volver a aprender, porque uno inclusive, que es hasta los mismos, la información técnica, los catálogos, las eficiencias de los compresores, de los sistemas, es tan significativamente diferente que prácticamente quedó obsoleto aquello que utilizábamos en otra época. Entonces, partiendo de las partes como tal, de los equipos, de los compresores, de los evaporadores, todo lo que incluyen los sistemas de refrigeración, prácticamente hay que volverlo a estudiar. Y lo que son las tecnologías de los refrigerantes también. O sea que hoy podemos decir que tenemos una oportunidad para actualizarnos, para aprender nuevas tecnologías, nuevas prácticas y seguir nueva normativa. Todo ha cambiado, absolutamente nada, totalmente, perdón, absolutamente todo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si nosotros nos vamos quedando en el tiempo,
Así como se va evolucionando en la tecnología, por ejemplo, de los sistemas, de la computación, la digital, si en refrigeración nosotros no estamos haciendo lo mismo en aire acondicionado, pues nos vamos a quedar. Entonces, aquí Acair está brindando una oportunidad excepcional con muchas personas conocedoras con las que se puede compartir, prácticamente dialogar, interactuar y compartir experiencias que se están viviendo. Particularmente el caso de Colombia, por ejemplo, ha tocado de una manera muy diferente a lo convencional y aquí nos ha tocado aprender en la pospandemia y durante la pandemia, precisamente porque la refrigeración es esencial. Entonces, tocó aprender tecnologías. Llegaron equipos europeos con las últimas tecnologías, sistemas de última generación que utilizan el CO2 como refrigerante y los hidrocarburos. Y sencillamente los que trajeron los equipos les tocó irse por la situación y quedaron los técnicos colombianos prácticamente con los catálogos en otros idiomas y a la brava, como decimos vulgarmente, les tocó aprender. Entonces lo que queremos es que podamos extender esas experiencias y podamos compartir realmente un diplomado que sea práctico, pero sobre todo que se pueda aplicar, que sea real. No solamente es en la parte teórica, que es indiscutiblemente necesaria, pero también que la podemos llevar a la práctica en las compañías o en los lugares de trabajo con los que en el día a día estamos interactuando. No, muchas gracias, Gabriel. Sí, digamos que de acuerdo y alineado con lo que dice el ingeniero Gabriel, el país puntualmente o los países de Latinoamérica, digamos, pueden ser la alacena del mundo y lo están siendo. Entonces, pero cómo transportamos el alimento de un lado a otro, cómo lo llevamos por ejemplo, de una planta de sacrificio en Cereté a un restaurante en Múnich, cómo viaja por el mar y cómo lo entregamos a los barcos, cómo llevamos las flores de Cajicá a Orlando o a Nueva York para que se puedan vender. Entonces, digamos, todo ese transporte y toda esa logística, cada vez las empresas, los fabricantes, donde Gabriel está ahí en el entorno mundial y en lo nuevo que sale, y ve que están haciendo en el mundo, digamos, grandes innovaciones para poder que ocurran, para hacer que ocurran esas conexiones. Y nosotros acá, digamos, evidenciamos que hay una oportunidad de formación, de poder entender cómo funciona y poder participar. O sea que hay más mercado que personas que podamos participar en el mercado. Entonces, evidentemente, notamos que algunas prácticas no son las correctas por cierta falta de información o de acceso a la información. Y es lo que, pues digamos que hemos tratado, lo que se trata de hacer. Entonces, muy alineado a eso, ¿qué piensa, ingeniero Carlos Ardila? ¿O cómo ve usted el sector de la agricultura, la logística, el transporte, en este tema de crecimientos, de importaciones, del crecimiento colombiano, bueno, y latinoamericano en general? ¿Cómo ve usted ese crecimiento y qué siente desde su óptica, qué es lo que está pasando? Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación a este foro. Bueno, ingeniero Diego, tal como lo dijeron los ingenieros Gabriel y Carlos, pues realmente estamos en una época de coyuntura en la cual se ha visto un incremento bastante significativo en el mejoramiento de la cadena de frío de los diferentes perecederos. Vemos un crecimiento a nivel Colombia y Latinoamérica en las exportaciones de perecederos como carnes, pescados, de un 27%. En el caso específico de Colombia, el incremento en el sector de la agroindustria, la horticultura, lo que es frutas, verduras, flores, hierbas aromáticas de aproximadamente un 13% en los últimos años. Entonces, también a raíz de lo de la pandemia, el tema de los fármacos, de las vacunas, se ha mejorado y se ha incrementado
el tema del manejo de este tipo de perecederos tan especial. Eh, lo vemos en las inversiones que han hecho nuevas empresas en nuestro país. Por ejemplo, la naviera Merckx, que el año pasado instaló un centro de consolidación y de almacenamiento refrigerado para vacunas y fármacos de 44.000 metros cuadrados en Tocancipá. Vemos la empresa Emergent Call, que adquirió la empresa Red Polar, donde se maneja almacenamiento y distribución de perecederos eh, como alimentos, de frutas, verduras, lácteos, y va a hacer un incremento de instalaciones en 25.000 metros cuadrados. La empresa Vacuum Cooling Colombia, que ha instalado centros de consolidación de manejo refrigerado de flores, hierbas aromáticas, implementando tecnología de punta, enfriamiento al vacío. Entonces vemos un gran esfuerzo y una gran proyección del tema de cadena de frío para perecederos desde todos sus eslabones, desde la post cosecha, producción, transporte refrigerado, almacenamiento refrigerado en los 6 centros de distribución, eh, transporte de última milla hasta el consumidor final, los puntos de venta y también para exportación en los puertos vía marítima y al aeropuerto. Entonces, en cada uno de estos eslabones de la cadena hay mucho por qué trabajar, mucho por qué mejorar, buenas prácticas, capacitación del personal, monitoreo, trazabilidad, en la cual en este diplomado podemos ver todo este conjunto de elementos integrado para que no sea solo la parte técnica, sino la parte logística, cómo van interrelacionados y cómo pueden mejorar el sector del manejo de perecederos en la cadena de... Muy bien, gracias, ingeniero. Entonces, digamos que hay una perspectiva o un crecimiento a pesar, digamos, de la situación o no interesa la situación del país porque viene creciendo, creciendo. En todos los países de Latinoamérica, digamos, nosotros, a pesar de que hay algunas empresas fuertes en tecnología, ese no es nuestro fuerte. Nuestro fuerte es la agricultura, donde podemos sacar mucho provecho. Entonces, a pesar, o uno ve que en los últimos años siguen habiendo crecimientos y por un lado uno oye, dice, bueno, pero ¿cuáles son los sectores que están creciendo? Y uno en la pandemia y post pandemia, la refrigeración siguió creciendo porque tiene una razón lógica y es que las personas del mundo necesitan alimentarse y necesitan alimentarse, necesitan llevar productos de un sitio a otro sitio. Entonces, cada producto que uno ve en un supermercado o que uno está, digamos, las personas están en Europa o Estados Unidos y tienen un aguacate de Colombia, tienen unas plantas aromáticas de Colombia, tienen frutas, piña que se cultiva en Santander. Entonces, ¿cómo hizo esa piña? Porque claro, hay personas tratando de hacer negocio y obviamente necesitan un camino para llevar de un punto a otro punto al otro lado del mundo o para almacenarlo para poder distribuir en las ciudades. Entonces, los centros de distribución siguen creciendo, eh, las plantas de beneficio animal siguen creciendo, todo sigue como aumentando, aumentando. Entonces, y claro, como dice Gabriel, la tecnología viene de punta y como dice el ingeniero Carlos, la tecnología y las nuevas aplicaciones permiten que haya ese crecimiento. Entonces, ahí estamos nosotros tratando de que no nos coja tanta ventaja, sino de estar en la punta para poder saber cómo atender el sector. Los que quieren hacer el negocio, los agricultores, y alguien tiene que conectar el agricultor, el producto, llevarlo al destino final, el tema de logística o almacenarlo. Ahí es donde, digamos, hay una oportunidad impresionante desde todos los mantenimiento, diseño, nuevos proyectos, construcción de equipos, fabricantes. Ahí es donde está el crecimiento.
Entonces yo quisiera preguntarle a Gabriel, ¿qué factores usted cree que impactan la conservación del producto? Digamos, hoy por hoy, ¿qué factores cree que impactan la conservación del producto? Bueno, antes de contestar eso, quisiera decir que eh, más o menos de esas 500 toneladas de alimentos que se pierden, sencillamente hay un tema relacionado con el manejo, porque si decimos, tenemos suficiente refrigeración, pero realmente no hay suficiente para almacenar, pero sin embargo, la refrigeración que existe en este momento se está actualizando, se está modernizando. ¿Por qué? Porque los factores que afectan la pérdida de alimentos cuando están refrigerados tienen que ver con la tecnología, con las condiciones de temperatura, condiciones de humedad, y sencillamente detalles como el monitoreo, el ajuste, el tener control sobre los equipos que están funcionando. Entonces, si consideramos los alimentos que están siendo refrigerados, requieren y exigen que haya un conocimiento técnico para que no se pierdan los alimentos que están almacenados o reducir las pérdidas que puede haber allí. Ese movimiento que acaba de comentar Carlos de las actividades que hay de grandes compañías que están adquiriendo otras, que están comprando centros de distribución, que están aumentando la capacidad de almacenamiento, pues está buscando la manera de optimizar el uso de la refrigeración que existe. Y precisamente se han dado cuenta que tampoco es suficiente, porque esas miles de toneladas que se pierden anualmente, pues de alguna forma hay que crear nuevos equipos, crear nuevos sistemas, nuevos procesos. Entonces, tenemos detalles como temperaturas, manejo, mermas, toda una cantidad de conceptos que vamos a trabajar aquí en el diplomado en detalle en cada una de las áreas específicas que exigen la cadena de frío. Entonces, digamos que nos hemos encontrado que, por ejemplo, los sistemas de refrigeración se optimizan y funcionan muy bien, pero cuando carecen de un monitoreo, de un seguimiento detallado a la operación, pues se van desajustando en el tiempo y nadie se da cuenta porque el día a día afecta directamente la operación de los sistemas. El optimizar, ahora que tenemos unas metas que alcanzar en eficiencia energética, hace que haya cambios completamente para que podamos conservar los alimentos de la mejor manera, tratando de optimizar los costos operativos. Esos detalles los vamos a analizar dentro del seminario. ¿Cómo hacemos que los sistemas sean más eficientes, que el consumo de energía sea el mínimo y que las tecnologías que están disponibles hoy podamos aplicarlas en nuestros países? Entonces vamos a tener como que ese manejo relacionado de cómo hacemos para que los alimentos se conserven bien con los costos más bajos que podamos tener. De acuerdo, y tal cual, la situación es que ya no solamente es producir frío, hay que producirlo de forma eficiente. ¿Cuál técnica utilizamos y ecológica con refrigerantes ecológicos, digamos, y que el impacto para el procesador o para la industria sea la menor, para la industria del país que genera la energía, pero también para el costo económico de la persona que está pagando el frío? Entonces, una empresa, ¿cómo se vuelve más competitiva si puede tener, no sé, 500, 1000, 2000 toneladas almacenadas y el costo de energía no lo va a sacrificar, digamos, no le va a impactar? Y luego que los equipos se mantengan funcionando por 20 años y no tenga que renovar sus equipos por fallas que se hubieran podido haber prevenido. Seguramente estos aspectos antes, cuando la energía, digamos que no era tan costosa, pues no se tenían en cuenta. Entonces hay industria que tiene equipos que funcionan pero que están consumiendo lo que en 1 o 2 años, en un retrofit, se pagarían. Entonces, esa industria seguramente está perdiendo dinero, pero porque no han logrado contactar una persona experta que diga cómo haría el cambio. Entonces, conectando, le pregunto al ingeniero Carlos Ardila,
¿Cómo cree que se pueden optimizar las rutas y los procesos logísticos para minimizar las pérdidas que se ven, de las que hablaba Gabriel? Cree que hacia dónde puede irse la tecnología y los procesos? ¿Qué nos falta? Bueno, ingeniero Diego, sí, efectivamente, como lo decía el ingeniero Gabriel, pues nos falta eh, mejorar mucho el tema de monitoreo, trazabilidad, documentación de la cadena de frío en todos sus eslabones. ¿Cómo podemos mejorar esto? Eh, por ejemplo, instalar sensores eh, sensores que puedan ser monitoreados remotamente en tiempo real, GPS, para monitorear las variables importantes en el manejo de la cadena de frío, como lo son la temperatura, la humedad relativa, los cambios de aire, por ejemplo, en el transporte refrigerado, que esto se pueda monitorear en tiempo real, que en caso de haber alguna falla se generen alertas directamente al cliente o al que esté monitoreando, que se puedan tomar medidas oportunamente para que el producto no se dañe, que el conductor o los que estén operando los equipos, el transporte, el centro de distribución, el almacenamiento refrigerado, sepan cómo actuar, tengan la capacitación para intervenir los equipos, para buenas prácticas de logística, en el cargue, descargue, que lo hagan siempre en frío, siempre con las condiciones idóneas, dependiendo del perecedero. Si es un perecedero como las flores, como las frutas, que son perecederos que siguen vivos después de cortados porque siguen respirando, transpirando, tienen un manejo especial diferente a una vacuna, a un fármaco, que son perecederos, pero son perecederos que no tienen este tipo de características y tienen un manejo diferente, que en los centros de distribución, en el almacenamiento, haya una segmentación de productos, una separación donde no pueda haber contaminación cruzada, de pronto de unas hierbas aromáticas con otro producto que sea químico, algún fármaco, puede haber contaminación cruzada por olores, por sabor, bueno, las diferentes temperaturas. Mm, También hay que aprovechar el blockchain, esta base de datos que nos permite una geolocalización y administración de los sensores y de las diferentes parámetros para poder controlar y hacerle trazabilidad continua a los procesos de la cadena de frío. Tener una entrega al consumidor final también bien controlada, con buen aislamiento. Es importante el embalaje, el empaque de los productos, que sean acorde al perecedero. Si es un fármaco, pues que esté en sus neveras aisladas, isotérmicas. De pronto, en el caso de los perecederos, como las flores, las aromáticas, que tengan sus orificios, las cajas, para el correcto flujo de aire, que permita que haya ese flujo de aire frío que mantenga la temperatura y la humedad del producto. Importante, las buenas prácticas, la capacitación del personal, hay que ser muy reiterativo en esto y por eso es importante un diplomado como este, que es tan completo. Eh, También en los equipos, mm, entender que en esta coyuntura actual debemos empezar a implementar equipos de alta eficiencia energética con refrigerantes naturales, como se está haciendo en diferentes industrias. En esto, expertos como el ingeniero Gabriel y el ingeniero Carlos ya han hecho sus instalaciones y esto finalmente incluye en ahorros energéticos y ahorros en costos operativos y que los proyectos en cadena de frío, que el frío es costoso, pues salga favorable para el cliente final y para los operadores de los diferentes productos. Perfecto. Eh, y como dice el ingeniero Carlos, gracias. Digamos que eso hace unos años era como una visualización o como un aprovechamiento de la tecnología. Eso era el futuro.
pero hoy por hoy ya no se conciben centros de distribución sin telemetría, ya no se, digamos, se abrieron más posibilidades de llegar más lejos con el producto, de almacenar más producto. Entonces, obviamente, en estos países que tenemos la posibilidad de tener agricultura prácticamente todo el año, entonces empiezan los empresarios a pensar cómo crezco, qué puedo aprovechar de mi tierra. Y luego empiezan los empresarios del sector a decir, voy a construir centros de distribución, voy a negociar en Asia producto, voy a negociar entre países producto de un lado a otro. Y obviamente lo hacen bajo el conocimiento que ya es posible, ya se puede, porque ya existe, no es un futuro. Entonces, nosotros, digamos, estamos en la obligación, los que trabajamos en el sector, de estar ahí, de decir qué hay en el futuro, qué se necesita y cómo podemos participar de ese presente que está ahora, que es el presente que ya existe y ya no es, no, que solamente las empresas de un perfil para arriba logran tener esos temas de monitoreo. Ya la tecnología y los sistemas ya nos llegaron y ya son, digamos, obligatorios y pues, digamos, ya son normales que todos los podamos utilizar. Ahora, nosotros tenemos que estar ahí para poderlos implementar y no es que yo sigo tomando la lectura a mano, yo sigo pensando que puede ser, o sea, ya la ciencia avanzó, la tecnología avanzó y en este punto tenemos que alcanzarla. En Colombia se desarrolló el reglamento de instalaciones térmicas que ya empezó a regular y que regula parte, digamos, tampoco es que todos podamos hacer lo que nos imaginemos que queramos hacer. Hay una normativa y esa normativa, digamos, está tratando o empezó y va a coger muchos aspectos de estos. Entonces yo le quiero preguntar al ingeniero Carlos Urrego, que estuvo en el departamento técnico, que ayudó con la norma, que estaban las revisiones, que están las competencias del SENA con la norma, que nos diga, ingeniero, ¿usted qué piensa? ¿La norma cómo aporta ahora a este crecimiento? Gracias, Diego. Sí, la verdad que en general en nuestros países pues tenemos muchas reglamentaciones, muchos decretos, muchas normas, pero tal vez no las hemos tenido muy organizadas, como lo hemos visto anteriormente. En Colombia desarrollamos desde entre el año 2017 y 2019, una norma muy importante que fue la norma NTC 6228, o es la norma NTC 6228. Esta norma inicialmente había sido adoptada y se llamaba ISO NTC 6228. La actualizamos y la llevamos a un punto que nos permitiera trabajar con los refrigerantes naturales que no estaban normalizados y no estaban, digamos, organizados en Colombia. El título de la norma es Sistemas de refrigeración y bombas de calor, requisitos de seguridad y medioambientales. Y esta norma tiene cuatro partes. Una es la primera parte, la definición de clasificación y los criterios de selección para refrigerantes para aplicaciones en diferentes sistemas, identificando los tipos de sistemas o de espacios de ambientes en los cuales se va a aplicar el sistema de refrigeración. La segunda parte trabaja todos los aspectos de diseño, construcción de los sistemas de refrigeración y las pruebas, ensayos que se deben hacer a estos sistemas, junto con algo muy importante que es el marcado y la documentación, porque se necesita toda esta información para poder hacer una trazabilidad correcta. La tercera parte de la norma habla de los sitios de instalación y la última habla de la operación y el mantenimiento
y lo que nosotros consideramos reparación y recuperación de refrigerantes. ¿Por qué hablo yo de esta norma antes de hablar del RECIT que estaba comentando el ingeniero Diego? Porque la norma NTC 6228 es el alma del RECIT que se desarrolló aquí en Colombia. El RECIT se desarrolló dentro de la concepción del Ministerio de Minas y Energía, enfocado a todo el concepto de uso eficiente de energía y de ahorro energético, que es lo que se está trabajando puntualmente en el país desde hace unos cuantos años. Entonces, ese RECIT, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Térmicas, regula los sistemas térmicos, las instalaciones de producción y uso de sistemas de acondicionamiento de aire y refrigeración y generación de vapor para cualquier tipo de instalación. ¿El propósito cuál es de ese RECIT? Que nadie se salga de esa normativa. Ese RECIT salió en vigencia a partir del 1 de enero de este año. O sea, se promulgó el 31 de diciembre del año 2024 y establece los requisitos de aplicación obligatorios. O sea, nosotros por lo menos en Colombia ya no nos podemos salir de esto. ¿Qué influencia tienen los sistemas RAC? Pues que es un derecho a las condiciones de seguridad, primero, en todas las instalaciones térmicas. Nos obliga al uso de los estándares, evita lo que se conoce como la competencia desleal en el trabajo que nosotros realizamos como diseñadores, como instaladores, más que diseñadores, como instaladores y operadores. ¿Por qué se habla de competencia desleal? Porque muchas personas hacen instalaciones de cualquier tipo y como bien lo decía Diego hace un tiempo, la física funciona siempre y lo digo yo en mis charlas, la física es hermosa, gracias a eso nuestro universo funciona. La refrigeración es parte de la física y la térmica es parte de la física y también son hermosas. No importa qué hagamos nosotros en nuestras instalaciones, los sistemas funcionan y la gente dice, está funcionando, está bien. Y resulta que no es así. Y hay competencia desleal, ¿por qué? Porque no hacemos instalaciones acordes a las normativas. Por eso se habla de competencia desleal. Equipos de baja calidad que no deben existir en el mercado, que no deberían estar. El acceso a la información suficiente y confiable. Entender y atender los compromisos ambientales y ese desarrollo sostenible del cual hablaba Gabriel hace un rato. ¿Sí? Nosotros no podemos ir al desarrollo sostenible si no seguimos una normativa y no hacemos unas instalaciones que sean acordes a lo que realmente se necesita y que sean eficientes energéticamente. Y esa es la última influencia que podríamos tener nosotros. Importante, pues, porque hay muchas más. Proporcionar esas condiciones para un uso eficiente de la energía. ¿Qué influencia tiene en lo que son los distritos térmicos? Porque el REDSI también abarca los distritos térmicos. Pues la sostenibilidad ambiental, que es lo que se busca con el montaje de los distritos térmicos, la eficiencia energética y la rentabilidad financiera, de tal manera que nosotros podamos hacer instalaciones en las cuales podamos aprovechar todos los puntos térmicos que nosotros generamos. Tenemos una cantidad de carga térmica que botamos al ambiente literalmente, permanentemente en los condensadores y que la podríamos aprovechar para muchas otras aplicaciones. Tenemos una cantidad de energía desaprovechada que podría ayudarnos a generar energía eléctrica para nuestra misma operación, como se hace en muchas industrias. Entonces, esos son los aspectos básicos importantes que tenemos que tener en cuenta y que valdría la pena que a nivel Latinoamérica los tuviéramos en cuenta todos, que todos fuéramos conscientes y que fuéramos consecuentes y que trabajáramos en llave, unidos todos, haciendo este ejercicio de llevar instalaciones óptimas a operación eficiente
con ahorro de energía y con muy buenos resultados, de tal manera que los procesos de mantenimiento sean mínimos a nivel de corrección de fallas y de corrección de dificultades operativas. Que si hacemos una buena instalación, el mantenimiento se nos vuelve eh, proceso de aprendizaje y de mejora para nosotros tener unos sistemas óptimos, eficientes energéticos y con unos resultados importantes para nuestros procesos de cuidado de productos y de exportación y de crecimiento económico. Eso sería. De acuerdo, gracias, ingeniero. Entonces, digamos que eso nos trae como al pensamiento que tenemos oportunidades comerciales en sistemas, pero detrás hay la tecnología que viene en punta y en la base está el conocimiento del hacer bien, de las buenas prácticas y no digamos, empíricamente que uno puede decir, no, es que yo estoy utilizando tal práctica y así es que se hace. Detrás hay una buena práctica que está obviamente certificada o probada por expertos para cuidar el medio ambiente, para cuidar la inversión digamos, la inversión que se hace en los equipos para que perduren el tiempo, para optimizar el uso eficiente de la energía. Entonces ya ahora no solamente es que enfríe, debe enfriar, debe mantenerse en el tiempo y debe intentar, bueno, y deben hacerse las buenas prácticas. ¿Basados en qué? Basados en las normas, basados en el REXI. Dice, yo hice mi instalación basado en la norma, o yo hice mi instalación, o hicimos tal instalación, o yo monté una instalación que es eficiente energéticamente, pero ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo mido el COP de mi instalación? ¿Cómo demuestro que la caída de presión en la tubería no superó 1 grado Kelvin, pues, y que entonces mi instalación realmente es eficiente? Y ahí es donde dice una persona o una industria, dice, en mi equipo de proyectos y mi equipo de mantenimiento y mi equipo de ingeniería, hice una inversión de tantos miles de dólares y la llevo en el tiempo depreciándose con un costo mínimo en repuestos y no repotenciando. Entonces, pero ¿cómo llegamos allá? Porque inicialmente, digamos, van a enfriar. Entonces, una industria vuelve más competitiva que otra cuando las personas que están participando logran hacer las instalaciones acorde pues, a los tratados, a las normas. Entonces, yo quisiera leer alguna pregunta del público, Angie, y me dices para que pues Gabriel, Carlos o el profe nos la contesten. No sé si Angie nos regala alguna Claro pregunta. que sí. Gracias. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Antes de dar paso a las preguntas, les queremos recordar y como agradecimiento a su participación en este foro, queremos brindarles un beneficio exclusivo para los asistentes a este espacio. Se les va a conceder un 5% de descuento adicional a la participación del diplomado. Este descuento es acumulable al 10% de pronto pago. Entonces, pues para que se incentiven, participen, permítanme, yo les voy, antes de pasar allá, permítanme, les comparto esta pantalla. Chin, chin. Listo. Aquí está. Listo. Entonces, les extendemos pues una cordial invitación a potenciar sus capacidades técnicas y estratégicas en cada uno de los eslabones más decisivos para la seguridad alimentaria, farmacéutica y biotecnológica de la cadena de frío. Este diplomado de refrigeración aplicada en la logística de cadena de frío está diseñado para que los participantes desarrollen habilidades clave de diseño, operación y gestión de los sistemas de refrigeración eficientes bajo un enfoque práctico y alineado con la normativa nacional e internacional. Este diplomado pues va a estar con una duración de 127 horas y el programa está orientado con profesionales que lideran y participan en proyectos donde la conversación de productos perecederos es su prioridad. Entonces les estoy dejando en pantalla
el código QR para que pues realicen la inscripción. Ya les voy a compartir también toda la información de contacto, cualquier duda e inquietud, ustedes se pueden comunicar. Perdónenme, yo me paso por acá rápido. Aquí. Este QR lo pueden leer, cualquier duda o inquietud que puedan tener del diplomado, no duden en hacerla por más mínima que sea. Nosotros estamos pues para dar claridad. En cuanto a lo que se les pueda presentar. Listo, entonces regresemos rápidamente con el tema de preguntas. Por aquí nos pregunta Juan Zambrano, el monitoreo en tiempo real de las condiciones operativas de los sistemas de refrigeración tiene como ventaja llevar el seguimiento de la eficiencia energética, trazabilidad de la cadena de frío, lograr la disponibilidad de los equipos minimizando fallas evitables. Él está ampliando la información, Angie, porque ellos son expertos en esto también, está ampliándola. Y efectivamente Listo. eso lo vamos a tratar dentro del diplomado. Vamos a dar como que un detalle, no como lo está el ingeniero Zambrano, como lo estaba mencionando, de manera que se vuelva algo, digamos que más familiar para los que estamos relacionados con el tema de la refrigeración. Entonces es un buen apunte del ingeniero Zambrano que amplía pues lo que vamos a ver durante esta actividad del seminario del diplomado. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. El gremio está transformándose y migrando a nuevos sistemas de refrigeración. El gremio, ¿cómo está evolucionando en la mejora de estos equipos para que Colombia pueda cumplir con el protocolo de Montreal? No sé si el ingeniero Carlos, o digamos, o Gabriel. Bueno, en Colombia particularmente se está evolucionando muy de la mano. Se cumplieron precisamente los 30 años de la unidad técnica del ozono que está prácticamente conectada al tema de todo lo que tiene que ver o sea, relacionado con el uso de refrigeración natural y optimización energética. Y particularmente hay algo interesante. Ya nosotros estamos manejando lo que son refrigerantes naturales como el CO2 combinado con el amoníaco en algunas instalaciones grandes. De igual forma, los hidrocarburos como el R290, el R600. Ya la normativa en Colombia exige que los electrodomésticos utilicen prácticamente el R290 como refrigerante. Aquí en Colombia ya no se fabrican refrigeradores con otros refrigerantes. Y en las grandes superficies, que son supermercados y todo esto, se está utilizando el CO2 para lo que son los sistemas principales, grandes cuartos fríos, equipos de exhibición y para lo que es baja temperatura, en algunos casos se están utilizando equipos uno a uno independientes con R290. Y, y esto muestra pues que realmente Colombia sí va en la línea muy directamente, cumpliendo pues inclusive adelante del cumplimiento de cuotas que el Ministerio del Medio Ambiente ha ido con el protocolo del medio de Montreal y vamos un poco adelante, siempre vamos tratando de traer la tecnología, de fortalecer el tema. Y es tanto que en Colombia particularmente, y creo que en algunos otros países, me parece que en México también se están haciendo algunas gestiones donde se incentiva tributariamente a las compañías para que hagan inversiones con refrigerantes naturales. Particularmente en las resoluciones del gobierno colombiano se especifica el uso de refrigerantes con un GWP por debajo de 100 para otorgar un incentivo tributario entre un 25% en la exoneración del IVA y todo llegando hasta un 44-45% aproximadamente del valor de las inversiones o de los proyectos. O sea que realmente está muy alineado con el protocolo y se está buscando esa manera de incentivar la industria, incentivar la cadena de frío para que haya inversiones
donde se utilizan refrigerantes naturales en prácticamente todos los sistemas. O sea que ahí vamos avanzando en ese tema y aquí en el diplomado vamos a analizar detalladamente las diferentes tecnologías que se están desarrollando hoy en Colombia y en general en el mundo. En algunos países también hay fábricas de equipos de CO2 y la idea es que podamos también compartir todas esas experiencias y lo que se está desarrollando en nuestros territorios. De acuerdo. Y digamos que la tecnología aumenta porque debemos cuidar el medio ambiente, cuidar el uso razonable de la energía y pues para hacer eso y entonces tenemos toda la tecnología. Pero entonces ahora ¿cómo lo conectamos? Sí, teníamos una tecnología anterior que ha venido quedando obsoleta y que el protocolo de Montreal, todos estos tratados, lo que hacen es generar las políticas mundiales y que los países que se acogen a estas políticas puedan generar sus propias leyes que incentiven que esto ocurra. Entonces, dicen, vamos a incentivar el CO2, R290, amoníaco, cada una tiene sus ventajas y sus limitantes, pero todas hoy por hoy requieren alta ingeniería. Entonces, yo quisiera utilizar un refrigerante u otro. Debo primero entender la termodinámica del refrigerante y segundo, luego entender la termodinámica, ver cuáles equipos, cómo puedo implementar un sistema de manera segura. Y ahí las buenas prácticas, la normativa y poder conectar, entender la termodinámica, entender la electrónica, entender la telemetría, conectarlo y darlo como una solución natural. Y así va a fluir. Entonces el mundo está avanzando a pasos agigantados, la tecnología avanza a pasos agigantados. Nosotros tenemos la agricultura, hay empresarios haciendo agricultura, ahí está el mercado en el que podemos participar. Angie, no sé si el ingeniero Carlos iba a participar o hacemos otra pregunta. Sí, sí, señor. Tenía la mano levantada. Ingeniero Carlos, adelante. No, hagamos la pregunta, por favor. Listo, ingeniero Diego, tenemos un espacio para tocar el tema de oportunidades, tecnologías y habilidades requeridas. Y va muy orientado a, digamos, a ingeniero Carlos, profe, ¿usted cómo ve qué oportunidades tenemos, cuáles habilidades se requieren en el tema de cambiar, de hacer retrofits, de cómo va la tendencia cambiando de refrigerantes, los HFCs, pues ya no están los HCFCs que tenían los hidroclorofluorocarbonados, sino que ahora vienen los HFCs que también ya van saliendo. Entonces, ¿usted cómo ve el sector? O sea, ¿cómo ve qué oportunidades hay de nuevas tecnologías y de desarrollo? ¿Cómo lo ve desde su punto de vista científico? Bueno, gracias, Diego. Pues la verdad yo veo una oportunidad gigantesca, no solamente para Colombia, sino para toda Latinoamérica. Mirando la evolución de lo que ha sido el ejercicio, por ejemplo, la entrada de refrigerantes que todo el mundo los llama nuevos, pero de nuevos no tienen nada, porque por ahí inició la refrigeración hace 190 años, que son los hidrocarburos y el CO2. Pues la verdad es que hace 20 años hicimos un ejercicio muy interesante a nivel Latinoamérica con unos procesos de capacitación en el uso de los refrigerantes de hidrocarburo y algunos países empezaron muy entusiasmados y después se quedaron quietos, no continuaron. Tal vez en el único que le hicimos fuerza y continuamos fue aquí en Colombia. Y nos ha servido, sí, pero hasta ahora estamos empezando a tener los buenos desarrollos que necesitamos. ¿Por qué digo yo que tenemos todo, todas las oportunidades grandes? Porque tenemos todo por hacer. La verdad que la cadena de frío en Latinoamérica es muy débil, es muy tenue. Nosotros manejamos procesos muy básicos y manejamos procesos que son parciales, o sea, por partecitas. Hicimos un proceso de sacrificio, una planta de beneficio, y solamente manejamos la parte de la planta de beneficio.
y lo demás no lo tenemos muy bien manejado, no lo operamos bien, no lo controlamos bien. Esa es una de las razones por las cuales tenemos pérdidas en alimentos tan grandes como las comentaba Gabriel. No más acá en Colombia estamos llegando ya en este momento a tener 10 millones de toneladas al año perdidas en alimentos. Y eso es fatal. Una gran parte de ese volumen corresponde a mal proceso de manipulación. Y la manipulación involucra no solamente el proceso de bajar, por ejemplo, las frutas y sacar las verduras y los demás alimentos de su cultivo, sino al mal proceso de conservación y de congelación de productos. Entonces, esas son las oportunidades que tenemos nosotros, pero tenemos que aprender a hacerlo bien, ¿sí? Tenemos tecnología, sí, tenemos refrigerantes, sí, tenemos CO2 y tenemos hidrocarburos, pero no lo sabemos utilizar, no lo sabemos utilizar. Y todavía seguimos pensando en sustituciones con refrigerantes que en teoría son lo mejor que podemos tener en este momento, pero que en la realidad son refrigerantes que siguen contaminando y que van a salir exactamente en el mismo tiempo en que salen los que ya están considerados como refrigerantes dañinos al ambiente, como son la serie 400, 404, 410A, que van a salir. Entonces, viene el 454B, viene el R32, vienen los HFOs, que muchas personas no tienen idea de lo que significa el problema del manejo del HFO, que no es fácil de eliminar ni del suelo ni del agua cuando ellos entran allí por proceso de descomposición ambiental. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Los refrigerantes naturales, por ejemplo, a los cuales estamos hablando aquí, que son por donde empezó la refrigeración y los mejor llamados a continuar todavía durante N años, hacen ciclo en la naturaleza. El CO2, carbono y oxígeno hacen ciclo en la naturaleza. Los hidrocarburos, hidrógeno y carbono, hacen ciclo en la naturaleza. ¿Sí? Entonces, son refrigerantes que nosotros podemos utilizar. El amoníaco, nitrógeno e hidrógeno, hacen ciclo en la naturaleza. Por eso se habla de naturales. Si los aprendemos a manejar con una buena capacitación, con una buena guía, con buenos procedimientos, buenos equipos, buenas instalaciones, buen mantenimiento, buena operación, nunca vamos a tener problemas con ellos. Jamás. Hay un ejemplo simple para terminar este comentario que estoy haciendo. Cuando empezamos a trabajar con esto aquí en Colombia, muchas personas decían, es que eso es muy peligroso porque se le puede explotar a usted su apartamento con una nevera con refrigerante de hidrocarburo. Y yo le preguntaba a las personas, ¿usted con qué cocina? Decían, pues con gas. Claro, ¿y el sistema está sellado? No, está abierto. ¿Y utiliza un fósforo para encenderlo? Sí, claro. Bueno, ¿y en la nevera? El sistema está sellado con una cantidad mínima, controlada. ¿Cuándo se le va a explotar? Nunca, jamás. Si usted hace una buena instalación, fabrica un buen equipo y tiene una buena instalación y un buen proceso de mantenimiento, nunca va a tener una fuga, nunca va a tener un refrigerante poniendo en peligro a una comunidad o a una persona. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a ver, pero para eso tenemos que prepararnos. Eh, eh, Momentos como este que tenemos ahora a la mano, el diplomado, nos ayudan a hacer este tipo de cosas, a prepararnos para poder utilizar adecuadamente las tecnologías, utilizar adecuadamente las oportunidades que tenemos y facilitarnos la vida de aquí para adelante y desarrollar, seguir nosotros hacia adelante, que eso es lo más importante. El progreso nuestro económico y el progreso alimenticio y el progreso mental y todo lo demás depende de nosotros mismos. Gracias. Gracias, ingeniero Carlos. Entonces tenemos una oportunidad, digamos, para ir cerrando el foro, que, digamos, está la oportunidad, el negocio está y debemos, nosotros los técnicos, debemos estar preparados para atender la demanda desde la construcción de los equipos,
las instalaciones con buenas prácticas, el mantenimiento, la toma de decisiones en los reemplazos de los nuevos refrigerantes. Y ahí está, digamos, la oportunidad, formarnos para poder lograr ese objetivo. Y para dar el cierre, digamos, yo quisiera preguntarle al ingeniero Carlos Ardila, desde su punto de vista, desde su propia óptica, ¿usted cómo ve las oportunidades de nuevas tecnologías y qué habilidades requieren las personas, digamos, para poder participar de manera eficiente, ¿no? Porque, como decía el ingeniero Carlos, al final puede uno trabajar con malas prácticas, pero pues digamos de manera eficiente, que sea beneficioso para el empresario que hace la instalación, que los equipos perduren. O sea, ¿cómo ve usted qué habilidades requieren las personas y qué nuevas tecnologías ve que van entrando? ¿Cómo ve el panorama desde su óptica, ingeniero? Disculpa un segundito, Diego, antes de la respuesta del ingeniero Carlos. Es que como hay unas preguntas en el chat y, y hay una que se relaciona directamente con eso que le estás comentando, ¿sí? Y dice que qué actualización en el sector han realizado desde el gremio para alinearse con el nuevo reglamento técnico REDSI y si estamos a la vanguardia para afrontar la nueva normativa. Esta es una pregunta que el ingeniero Carlos, pues muy brevemente, estoy seguro que nos puede contestar. Pero como ya estamos a puertas de terminar, también hay otras dos preguntas que ahorita las podemos hacer, contestar muy rápidamente. A Entonces, ver, rápidamente yo le diría que tenemos todas las oportunidades, o sea, conocer las normativas que hay, aprender las normativas, aprenderlas a manejar, aprenderlas a aplicar, es el primer paso. Si nosotros aprendemos, conocemos la normativa, lo que nos dice, por ejemplo, la norma NTC 6228 y lo que nos dice el REDSIT, y aprendemos a hacer los procesos que nos están indicando, estamos dando el primer paso, que será un paso muy grande para que nuestras instalaciones estén bien, nuestras decisiones estén bien tomadas a nivel de manejo de los procesos operativos de nuestros sistemas de refrigeración. Esa es la primera parte y es importante y ya empezamos nosotros con esto. De hecho, desde Acaire tenemos los cursos para el aprendizaje a manejar prácticamente con ejercicio y todo de aplicación la norma NTC 6228. Y ese es un llamado para que empecemos a hacer las cosas como debe ser y no nos dejemos llevar por digamos, lo que hemos hecho siempre, ¿no? De que yo vi que fulano hizo tal cosa y le funcionó, entonces si yo lo hago también me funciona. No, tenemos que irnos a la norma y hacerlo como debe ser. Eso es. Gracias, ingeniero Carlos Urrego. Ingeniero Carlos, sí, continúe, por favor. Listo. Bueno, como lo hemos visto durante este foro, y lo que han hablado los ingenieros, realmente la proyección y la oportunidad es bastante grande en el sector de la cadena de frío, en la agroindustria, en los fármacos. Pero realmente las habilidades que debería tener o que deberíamos tener los encargados del manejo eh, y las mejoras de esta cadena de frío deberían basarse siempre en las buenas prácticas, una buena capacitación de todo el personal, un buen control, un buen monitoreo, eh, implementación de tecnologías a la vanguardia, instalar sensores en Internet de las cosas, GPS con data logger para monitoreo de temperaturas, control, equipos, tecnología de alta eficiencia que contribuyan a la reducción de la huella de carbono, este tema ecológico, refrigerantes naturales con toda la seguridad y medidas preventivas del caso, como lo dijo el ingeniero Carlos Urrego, utilizar tecnologías mixtas, híbridas, energía solar para sistemas remotos. Eh, lo que tenemos es tecnologías a la vanguardia para usar drones, aprovechar mucho ahorita desde la cuarta revolución industrial la inteligencia artificial. Esto nos sirve mucho para optimizar rutas, para optimizar gestión de los equipos. Entonces, digamos que
este tipo de capacitaciones para el personal involucrado, desde ingenieros, técnicos, operadores, es bastante importante y va a influir mucho en que mejore el manejo de la cadena de frío en todos sus eslabones, y esto es aplicable no solo para Colombia, sino toda Latinoamérica. Entonces, pues aprovecharlo, y si hay más preguntas, pues yo creo que si no se pueden responder dentro de este foro, dentro del foro seguramente van a quedar respondidas y complementadas al 100%. Bueno, gracias, ingeniero. Y bueno, digamos, desafortunadamente una hora se pasa demasiado rápido. Esto son demasiados temas por tratar, cada tema puntual, nuevas tecnologías, mantenimiento, normatividad, refrigerantes, tendencia, aplicaciones, es impresionante. Entonces, digamos que esto da para muchísima tela que cortar. Y pues nuestra invitación es a todos, digamos, seguirnos preparando, seguirnos capacitando, porque el crecimiento llegó, las tecnologías ya están, la oportunidad existe, somos, digamos, no somos tantos, porque digamos, tenemos que estar preparados para lo que viene y para soportar el crecimiento del país. Entonces, bueno, pues no siendo más, yo les doy las gracias a todos los participantes, a los ingenieros que nos acompañaron en el foro, obviamente a toda la organización de Acaire, y muchas gracias a todos los participantes por dedicar este rato, esta hora larguita. Eran 60 minutos, nos hicieron falta preguntas, pero es que esto empieza uno a hablar y se le va el tiempo. Entonces, gracias a todos por participar. Listo, muchas gracias, ingeniero, por todos sus aportes, a los participantes por su interacción en cuanto a preguntas, respuestas. Sí, entendemos que nos quedaron preguntas pendientes. Entonces, pues la invitación es a que participen en el diplomado de cadena de frío. En el código QR que también en pantalla van a encontrar el contenido de la diplomatura. Pueden revisar las temáticas que se van a tener, los módulos. Recuerden que pues estamos próximos a iniciar y por participar en este foro de expertos tienen adicional un 5% de descuento adicional al de pronto pago, y si de pronto aplican alguna otro descuento que tengan por participación en eventos y demás, no duden en hacérnoslo saber para pues hacer redimibles estos beneficios. Cualquier duda o inquietud, estamos muy atentos. Ya para finalizar, les dejamos en pantalla lo que mencionaba el ingeniero Carlos Urrego. Tenemos también pues un calendario de actividades para que ustedes puedan conocer la programación que tenemos de aquí a diciembre, para que participen, para que se enlisten. Guarden por favor nuestros contactos. Nosotros pues estamos posteando actividades de formación a lo largo del año. Y ya con esto, pues la invitación a los próximos eventos que tenemos: Expo Acaire en Barranquilla, 13, 14 y 15 de agosto. Esto es un evento de talla internacional que nos permite pues explorar innovaciones tecnológicas y fortalecer relaciones comerciales. Entonces, para que se programen en Barranquilla del 13 al 15 de agosto, y en noviembre ya tenemos el seminario IAR, 13 y 14 de noviembre en Cali. Este espacio pues es una alianza con IAR, y pues es un espacio de networking para generar alianzas estratégicas. Entonces, pues esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos por el espacio y que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.